estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El gobierno parecería decidido a sostener el tipo de cambio en torno a los 1.400 pesos. Como escribe esta mañana Tomás Carrió en Bloomberg Línea, si bien en teoría el dólar flota entre dos bandas que se amplían con la inflación y un techo que ya supera los 1.727 pesos, en la práctica el Banco Central viene trazando unas bandas invisibles mucho más estrechas. Según estimaciones de Martín de la Fuente, analista de estrategia de BAFSA, en las últimas 2 semanas y media la autoridad monetaria habría vendido bonos dólar linked por al menos 0,78 billones de pesos para evitar que el spot supere esa barrera de los 1.400 pesos. Hay que aclarar que es una estimación porque no hay información pública de estas operaciones, pero se puede inferir de la contracción de la base monetaria amplia. Cuando el central vende estos títulos, retira pesos del mercado. Esta semana el central fue un paso más allá y canjeó sus tenencias de LCAP por una canasta de títulos que incluyó 1.600 millones de dólares en dólar linked, lo que según de la fuente muestra que se estaban quedando sin munición para intervenir y necesitaban recomponer la cartera. Otro dato llamativo es que las compras de reservas del Banco Central se desaceleraron en mayo pese a que la liquidación del agro venía subiendo. El central promedió 90 millones de dólares diarios en las primeras 8 ruedas de mayo contra 138 millones en abril. Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que la oferta del agro está promediando 147 millones de dólares diarios contra 125 millones en abril, pero la demanda neta del resto de las operaciones está en torno a 70 millones de dólares diarios. Para la consultora EcoGo, el central prefirió comprar menos a dejar el tipo de cambio deslizar. ¿Por qué? Porque el ancla sigue siendo cambiaria. Mientras el dólar se mueva poco y la inflación converja hacia la tasa de interés, el carry trade seguirá funcionando. Pero EcoGo advierte que la contracara es la inflación en dólares. Desde la salida del cepo, los precios medidos en dólares acumulan una suba cercana al 20%, mientras que el tipo de cambio real se volvió a atrasar. Si el dólar se mantiene en 1.400 pesos cuando termine la cosecha gruesa y la inflación baja al 2% mensual, la apreciación real sumaría otro 6%. 2. El grupo financiero Galicia, el holding financiero más grande del país por activos totales en el sector privado, reportó una ganancia neta de 66.488 pesos en el primer trimestre, logrando salir de esa manera del rojo que había reportado en el cuarto trimestre del año pasado. El resultado estuvo en línea o por encima de las estimaciones de 4 bancos internacionales que relevamos en Bloomberg Línea. Estamos hablando del BTG Pactual y Bank of America, que lo vieron en línea, mientras que Safra y UBS lo ubicaron por encima de sus proyecciones. El ROE anualizado del Galicia, en tanto, fue de 3,2%. Aún así, las acciones se dieron 0,95% en Wall Street en una jornada de caídas generalizadas para los bancos argentinos y prácticamente todos los demás ADR. Así las cosas, en lo que va del año, el papel acumula una baja superior al 20%. El principal driver de la mejora en el resultado neto del Galicia fue la reducción del 20% en el cargo por incobrabilidad, que cayó de 1,12 billones a 892.130 millones de pesos. Ignacio Snechowski, jefe de Research en Invertir en Bolsa, destacó que la mora debería haber hecho pico en el primer trimestre, algo que me había dicho el propio Fabián Kohn, CEO del Galicia, en una entrevista que le hice en el Argentina Week, y es de esperar entonces que la mora comience a descender desde este trimestre. Snechowski destacó además el buen trabajo en la reducción de gastos operativos, donde ya se empiezan a ver las eficiencias de integrar el ex HSBC Argentina con el banco. Galicia redujo el tamaño de su plantilla por casi 20% en un año, quedando en 9.749 empleados, cerrando además 97 sucursales. De todas formas, estamos hablando todavía de un nivel bastante similar al que tenía antes de la fusión con el HSBC. El margen financiero mejoró a 17,8% desde 16,4% en el trimestre anterior. Una sombra en el balance sigue siendo Naranja X, el brazo fintech
del Galicia, que fue la única subsidiaria en rojo con una pérdida de 18.638 millones de pesos y una cartera irregular que creció 155% interanual. Desde invertir en bolsa señalaron que Galicia cotiza a 1,2 veces su valor libro, un múltiplo que debería empezar a acomodarse a una nueva narrativa donde el ROE podría ubicarse entre 10 y 11% en el cuarto trimestre. Santander tiene al Galicia en sobreponderar con un precio objetivo de $103, mientras que VS lo ve en 60 desde los $42 actuales. 3. Mercado Libre sigue bajo presión. Ayer tuvimos la noticia de que el Citi le quitó la recomendación de compra y la pasó a neutral, bajando el precio objetivo de $2.200 a $1.950. El JP Morgan, por su parte, mantuvo su recomendación neutral y recortó su target de $2.100 a $1.900. Y el día anterior, Goldman Sachs había bajado ese price target de $2.440 a $2.100, Morgan Stanley recortó de $2.600 a $2.450 y UBS de $2.050 a $1.750. Recordemos que este panorama menos auspicioso para Meli tiene que ver con un balance que decepcionó por cuarto trimestre consecutivo. La ganancia neta quedó en $417 millones en el primer trimestre contra los 433 millones esperados, y JP Morgan señaló que la compañía priorizó inversiones estratégicas por encima de la rentabilidad de corto plazo. Así las cosas, el margen operativo quedó en 6,9% contra el 8,9% que esperaba el banco y el 9,4% del consenso. Las acciones de Meli acumulan una caída del 24% en lo que va del año y se desplomaron 17% desde la publicación de ese balance. Pero sigue habiendo gente que está comprando de forma más optimista. Michael Burry, el inversor que se hizo famoso por anticipar la crisis de las hipotecas subprime y cuya historia se cuenta en la película The Big Short, reveló en un newsletter que incrementó sus posiciones en Meli. Ya había comprado la semana pasada y escribió ahora que fue agregando a medida que las acciones siguieron cayendo, aunque reconoció que pueden bajar más y que su precio para ir con todo está en la zona de los $1.300. Según Burry, la acción cotiza en sus ratios de precios sobre ventas más bajos de los últimos 10 años. La pregunta para los inversores es si este castigo es una oportunidad o si el mercado está recalibrando las expectativas de rentabilidad de la empresa que fundó Marcos Galperín. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo cerraron ayer los mercados. El S&P Merval cayó 1,96%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,4% para Adecoagro y caídas de hasta 8,3% para Globant. Los bonos en dólares cayeron hasta 0,7% y el riesgo país quedó en 517 puntos. El dólar blue cerró en 1.420, el MEP en 1.428 y el contado con liqui en 1.483, mientras que el mayorista quedó en 1.392 pesos y el minorista en 1.415. En materia de tasas, la LECAP a junio quedó en 23,3% y la caución a un día cerró en 23%. El Banco Central, por su parte, compró 185 millones de dólares ayer y las reservas brutas quedaron en 46.531 millones de dólares. Mencionarles por último que ayer el Tesoro anotó un rollover del 110% en su licitación de deuda en pesos, levantando además 300 millones de dólares más en los dos bonares. En este último caso a tasas de 5,12 y 8,55% respectivamente. 4,5 billones de pesos fueron a parar a la LECAP a septiembre a una TEM del 2,09%, mientras que el resto de la demanda fue centralmente a los duales Certamar a tireas de 4 y 6,2% respectivamente. Recintos del poder. Gracias, Fran. Traigo hoy una entrevista al analista político Diego Reynoso, pero antes déjame contar que por la noche el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un aumento del 1% para las naftas y a la vez comunicó que se extiende por 45 días el denominado buffer, que implica un sistema de compensación por el cual las vendedoras de combustibles pagan el petróleo a un precio más bajo y esa diferencia que se difiere será compensada por los usuarios una vez que concluya la volatilidad en los mercados internacionales de petróleo. Ahora sí, vamos a la entrevista y llamamos a Diego porque la Universidad de San Andrés publicó la última encuesta de satisfacción política opinión pública de mayo, que marca una aprobación del gobierno de Milei del 37% y una desaprobación del 60%. Esto es, según el encuestador, una meseta en la valoración del presidente. Que todo el afer Adorni durante 2 meses hizo polvo la imagen de Adorni, pero no tuvo efectos en la imagen del gobierno. Sin embargo, hay una caída en la imagen del presidente en los últimos meses, que vos lo que destacás en esta última encuesta es una especie de amesetamiento, ¿no?
Yo lo que digo es que el presidente viene cayendo desde la elección de medio término a razón de 1 punto por mes y que esa tendencia no se modificó en los últimos 2 meses, sigue cayendo en la pendiente normal. Si yo hubiese caído igual con o sin Adorni, como venía cayendo. Porque cuando vos ves la caída de Adorni es de 40 en 2 meses. Y el gobierno viene cayendo al ritmo que venía cayendo. Sigue cayendo, pero cae al ritmo que venía cayendo. O sea, no hubo un cambio en caída del gobierno a causa de la affaire Adorni. Entonces, para mí me parece que la caída del gobierno se debe más a las cuestiones económicas, digamos, al tema de los salarios y el desempleo, y que eso se viene produciendo desde el año pasado, quizá con una interrupción en la elección de medio término, pero que viene desgastando al gobierno de la tendencia normal. Es interesante la parte de la encuesta respecto a los temas que más preocupan, porque es muy distinto a lo que era el escenario en el gobierno anterior o en gobiernos anteriores. Hoy los temas que más preocupan son salarios y empleo, y es eso quizá la principal deuda en el ámbito económico de este gobierno, ¿no, Diego? Es el efecto colateral de la apuesta a la política antiinflacionaria, ¿no? Yo creo que el gobierno sí se concentró en cuestiones económicas, como el tema del combate a la inflación, vinculado con el tema de la cuestión de la estabilidad fiscal, y creo que ideológicamente además el gobierno cree que con esas decisiones lo otro en algún momento se va a acomodar, porque creen, ideológicamente creo, que están convencidos de eso. Ideológica y teóricamente, casi doctrinariamente te diría. El problema es que supongamos que le concedamos la razón al gobierno, que le demos la derecha, como se suele decir en este caso, nunca mejor aplicado, y que en el largo plazo eso suceda. El problema es que en el corto tenés una coyuntura electoral que te va a reclamar por aquellas cosas que te está demandando, que son el tema de los salarios y el tema del empleo, que exclusivamente con política fiscal no se acomoda. Necesitas intervenir, y me da la impresión de que el gobierno no está dispuesto a intervenir en esas cuestiones. Quizá en una conclusión un poco lineal de mi parte, Diego, para recuperar la imagen del presidente Milei, lo que el gobierno debe hacer no es tanto preocuparse por el affaire Adorni, sino en mejorar estas dos variables, ¿no? Me da la impresión que sí. A ver, la opinión pública es muy dinámica, pero en principio yo lo que observo ahora es que el tema Adorni concentra la atención de la discusión y del debate público, pero no quisiera ser que sea lo que inclina la evaluación de la opinión pública hacia el gobierno. Si la gente tiene una imagen negativa de lo que está sucediendo con Adorni, eso es indiscutible. Adorni supo tener 42 puntos de imagen positiva y hoy tiene 15. O sea, los desgastó, lo erosionó. La gente, todo lo que sabemos y todos los días que se conoce algo nuevo, impacta negativamente en la imagen de Adorni. Adorni está hecho polvo, pero el impacto de todo el affaire Adorni solo afectó a Adorni, no afectó ni siquiera a los demás ministros. Si vos ves el gráfico de la evolución de la imagen de los ministros caen, pero caen al mismo ritmo de siempre e incluso se mantienen estables. Claro. No sucede así con Adorni, que se lleva absolutamente todo el desgaste de manera exclusiva. Y no pasa eso ni con la evaluación del gobierno ni con la imagen de Milei, que caen al ritmo que ya venían cayendo antes de lo de Adorni. Diego, si el presidente decide ir rumbo a una reelección en 2027, ¿los números que tiene hoy de imagen son competitivos? Te diría que van a depender muchísimo de la oferta electoral de la oposición, ¿no? Si yo tengo una oferta electoral en la oposición que logra entusiasmar al 60% que te desaprueba, pierde. Si tengo una oferta electoral que está fragmentada en 3, 4 pedazos, bueno, tiene chances de competir porque tiene 37 puntos de aprobación, más o menos margen de error lo podría hacer cruzar el 40%, y por las razones que todos conocemos del diseño institucional del sistema electoral argentino, con 10 puntos de ventaja puedes ganar en primera vuelta. Diego, respecto a la oposición, ¿viste a algún dirigente cuya imagen le permita quizás destacarse rumbo al 2027? Hay 3 dirigentes de la oposición que se destacan, que son Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, que está impedimentada de por vida por competir, y, según los números de la imagen, Miriam Bregman. Ahora, imagen no es igual a votos, y además, todavía no estamos midiendo ni intención de voto, ni está clara la oferta electoral final, de modo tal de que todo eso se puede ir acomodando en el proceso electoral que para algunos ya está arrancando, pero que bueno, no es todavía que estén las candidaturas, aunque son casi naturalmente, las candidaturas se van a decantar, pero no es claro todavía el escenario de quiénes son los que van a competir, ¿no? La frase del día.
Antes de irnos, una frase del Ministerio de Economía sobre el nuevo proyecto RIGI que se aprobó ayer. La ampliación del gasoducto Perito Moreno a cargo de TGS con una inversión de $550 millones. La inversión marca un cambio de paradigma. Después de más de 20 años, el sector privado vuelve a financiar, construir y vender capacidad de transporte de gas entre privados sin intervención del Estado. La ampliación estaría operativa antes del invierno de 2027 y es una pieza clave para que Argentina pueda dejar de importar GNL todos los inviernos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.